Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la continuación de los trabajos de la 33ª Asamblea General del Parlatino. Para comenzar esta jornada, tiene la palabra la presidenta del Parlatino, Blanca Alcalá. Pues vamos a reiniciar los trabajos de esta 33ª Asamblea General del Parlamento Latinoamericano y de conformidad con lo establecido en la agenda que fue previamente circulada y aprobada por esta Asamblea, vamos a continuar el debate general de lo que implica este diálogo parlamentario de alto nivel en materia de migración en América Latina y el Caribe, realidades y compromisos. Antes de ello, permítanme simplemente, para conocimiento de la Asamblea, que les presentarán un fragmento de lo que a partir de esta ocasión tendrá que ser también el nuevo parlatino informativo que estaremos de manera periódica poniendo a consideración de todos los parlamentos. Adelante, por favor, en controles. ¿Las escucha? No. Tarjetas. Desde la sede permanente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño les saluda Cela Paredes y les doy la más cordial bienvenida a esta edición informativa del parlamentarias de cada uno de los países miembros del Parlatino. Con esta integración informativa buscamos mantenerlos actualizados de todo lo que ocurre en cada uno de los 23 países que conforman el Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Vea en esta edición, el Parlatino realiza foro de armas pequeñas y ligeras. Todo un éxito, el cuarto encuentro de medios legislativos de comunicación de América Latina y el Caribe. Proyecto de producción pública de medicamentos es analizada por la Comisión de Salud del Parlatino. Todo esto y mucho más en Parlatino Hoy. Sean todos nuevamente bienvenidos de inmediato a las informaciones. El Parlamento Latinoamericano y Caribeño es el foro regional pionero y más antiguo de América Latina. 2017 representa sin duda un año de enormes retos para el Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Primero, porque el mundo está cambiando y con ello nuevas coyunturas se han presentado. Coyunturas que tienen que ver con la vida cotidiana de nuestros habitantes en los países, pero también con estos retos globales que tenemos que enfrentar. Por ello, todos de los grandes objetivos del Parlatino, la integración y el fortalecimiento de la democracia, serán premisas para todo el trabajo que se realice a lo largo de las 13 comisiones, en las deliberaciones de la Junta y de la Mesa Directiva y, por supuesto, de cara a nuestras próximas asambleas. I'm very impressed with the work of Parlatino, their organization, their vision. Of course, they have one of the most attractive headquarters that I've seen for a regional parliamentary body. I think it's an organization that's going to go forward. You have excellent leadership. Pues este es el avance de lo que a partir de esa fecha tendremos como el informativo hoy, utilizando precisamente las redes y los canales que ya habíamos iniciado en nuestro proyecto a través del Parlatino TV. Continuaremos ahora sí con el desahogo de los temas que están inscritos para concluir este diálogo de alto nivel. Agradezco la presencia también esta mañana del embajador Juan José Gómez, cofacilitador del Pacto Mundial justamente en materia de migración. Y han pedido el uso de la palabra para hablar sobre este tema en el debate general el representante por Chile, el diputado Patricio Velero. Les recuerdo a todos que de manera previa se les solicitó a los jefes de delegaciones que se inscribieran. ¿No? Ok. Si no, tomaremos nota. El tiempo del debate está limitado en función de ir desahogando el tiempo de la propia agenda, pero bueno, en tanto recibo las notificaciones del caso de Chile, pidió la palabra el diputado Lázaro Barrera, de representante de Cuba. ¿No? ¿Sí? ¿O aquí?
Vicky. De Chile no sabe. Buenos días, señora presidenta, miembros de la Junta, colegas, invitados. Ayer se mencionó a nuestro país varias veces en distintos paneles y por eso considero importante informarles lo siguiente. Cuba favorece una política migratoria que sostiene el derecho de viajar al exterior por asuntos particulares de manera legal, segura y ordenada y en favor de la mayoría amplia de los cubanos asentados en más de un centenar de países. De esta manera, en nuestro pequeño país de 11 millones de habitantes, en los últimos 4 años, más de medio millón de cubanos han viajado a otros países por asuntos particulares y los principales destinos son los Estados Unidos, México, Panamá, España y Ecuador. Estos viajes han sido en su mayoría salidas temporales para visitar a familiares, trabajar por un periodo o realizar otras actividades, porque un elemento distintivo de nuestros migrantes es que como regla poseen una alta calificación profesional y técnica. El pasado 12 de enero, Cuba y Estados Unidos firmaron un nuevo acuerdo migratorio que constituyó un paso significativo en el proceso hacia la normalización de las relaciones bilaterales. Este nuevo acuerdo incluyó la eliminación de la política de pies secos, pies mojados y el parol para profesionales médicos cubanos, lo cual constituía una operación internacional para el robo de cerebro en el sector de la salud. Con esto se eliminaron 2 de los principales estímulos a la emigración irregular, desordenada e insegura de Cuba a Estados Unidos, aunque para alcanzar relaciones migratorias normales será necesario también que el Congreso estadounidense derogue la Ley de Ajuste cubano de 1966, única de su tipo en el mundo para privilegiar la inmigración ilegal. Esto es importante porque ha sido hasta ahora un estímulo a la inmigración irregular, al tráfico de migrantes y a las entradas irregulares a los Estados Unidos desde terceros países de ciudadanos cubanos que viajaban legalmente al exterior y al admitirlos automáticamente en su territorio les confería un trato preferencial y único que no reciben ningún ciudadano de otro país. Subsidio financiero con estampillas de alimentos por 6 meses, oferta de empleo y la residencia automática a los 12 meses y 1 día, por lo que también es una incitación a las salidas ilegales. Su implementación y las de otras políticas como el criminal bloqueo que sigue vigente provocó crisis migratoria, secuestro de naves y aeronaves y la comisión de delitos como el tráfico de migrantes, la trata de personas, el fraude migratorio y el uso de la violencia, con un impacto extraterritorial desestabilizador creciente sobre otros países de la región utilizados como tránsito para llegar a territorio estadounidense. Es menester recordar que en agosto del año pasado, cancilleres de Ecuador, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Perú dirigieron una carta al secretario de Estado norteamericano con la profunda preocupación por el impacto de las normativas migratorias estadounidenses con respecto a Cuba y que tenían efectos negativos en la región. Tras esos acuerdos con Estados Unidos, Cuba ha estado en contacto con los gobiernos involucrados para encontrar soluciones que estimulen una inmigración regular, ordenada y segura, así como contribuir a los esfuerzos regionales en la lucha contra el tráfico ilegal de migrantes y la trata de personas. Cuba mantiene la disposición de recibir a todos los migrantes que salieron legalmente de nuestro país y se encuentran hoy en la ruta hacia Estados Unidos de manera irregular, si desean retornar a nuestro país de acuerdo con las regulaciones vigentes. La prueba de que Estados Unidos es el causante del problema creado para desestabilizar a nuestro país es que tras el cese en enero de la política pie seco, pie mojado, el proceso irregular de la migración entre ambos países ha comenzado su fin. En el primer trimestre solo hubo menos de 200 casos y en abril y mayo ha sido 0. No obstante, insistimos que aún persisten los elementos contradictorios de privilegios solo para los cubanos con la existencia de la ley de ajuste, a la vez que se mantienen por el gobierno de Estados Unidos las prohibiciones a sus nacionales para que viajen libremente a nuestra nación
y tengan el derecho de compartir con nuestro pueblo. Finalmente, quisiera subrayar de igual modo el trabajo de cooperación establecido con la ACNUR, que opera en Cuba desde 1989, en la atención a las necesidades de diversos grupos de población que se ajustan a su mandato. En este periodo último, la organización ha coordinado con nuestras autoridades la atención en Cuba a más de 11.000 refugiados de 35 países. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Quiero saludar la presencia del presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, del asambleísta José Serrano, que hoy también nos acompaña en esta oportunidad. Del mismo modo, solicito el uso del micrófono y le doy la bienvenida a nuestra compañera y amiga, la presidenta de Parlacén, a la diputada Priscila Güemes de Miró, quien también ha solicitado el uso de la tribuna de que también es su casa. Muy buenos días, autoridades de la mesa principal, diputadas y diputados del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, diputadas y diputados del Parlamento Centroamericano que me acompañan, amigos y amigas todas, muy buenos días. Me complace saludar a la 33ª Asamblea General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, en nombre del Parlamento Centroamericano que me honro en presidir, de su Junta Directiva y sus 6 bancadas nacionales. La fraternidad entre el Parlatino y el Parlacén por la integración de América Latina y el Caribe viene del siglo XX. Por ello, mi alegría de estar aquí con ustedes y mi agradecimiento por haberme brindado este espacio para darles nuestro saludo. Felicitamos al Parlatino por dedicar la Asamblea al diálogo parlamentario de alto nivel sobre la migración en América Latina y el Caribe, realidades y compromisos rumbo al Pacto Mundial, ya que este tema está en nuestra agenda de trabajo y de todos los parlamentos regionales y nacionales latinoamericanos. Felicitamos igualmente a la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, por su acompañamiento en ese proceso, así como a la contribución parlamentaria al Pacto Mundial. Gracias a la Declaración de Nueva York para los refugiados y los migrantes del 19 de septiembre de 2016, la conquista del Pacto Mundial constituye el horizonte para el diálogo político a todo nivel sobre un tema crucial para América Latina y específicamente para Centroamérica ísmica e insular. A través de la adopción de la Declaración de Nueva York, los 193 países miembros de la ONU reconocieron la necesidad de un abordaje integral a la movilidad urbana y fortalecieron la cooperación a nivel global mediante la creación de mecanismos que protegen a las poblaciones migrantes. Por ello, es nuestro deber exponer aquí que al contexto ya de por sí grave y preocupante para millones de connacionales centroamericanos en América del Norte, en términos de respeto a sus derechos y a la dignidad de sus familias, nos preocupa que exista la posibilidad de que el actual gobierno de los Estados Unidos no extienda más los estatus de protección. Los estatus de protección han sido generosos y humanitarios instrumentos que los Estados Unidos ha otorgado y revalidado periódicamente las últimas 2 décadas a ciudadanos de Honduras y Nicaragua por los efectos devastadores del huracán Mitch de 1998, de El Salvador por los sismos de enero y febrero de 2001, de Haití por el violento terremoto del 2010. En suma, hablamos de alrededor de 500.000 de migrantes protegidos más sus familiares. Si el Pacto Mundial está encaminado a alcanzar acuerdos y entendimientos en la comunidad internacional para una migración segura, regular y ordenada, les rogamos acoger nuestra preocupación, que es expresión de los pueblos representados en el Parlamento Centroamericano. Ratifico así nuestro compromiso en el éxito de las consultas políticas y parlamentarias para que el próximo año la comunidad internacional pueda contar con el Pacto Mundial.
Auguramos éxitos al Parlatino en esta Asamblea General, cuyos resultados redundarán en el bienestar de nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Gracias a la señora presidenta. A continuación solicitó también el uso de la tribuna la representante de la Delegación del Perú, la diputada María Alejandra Aramayo Gaona. Por favor, si es tan gentil. Señora Presidenta, muy buenos días. Saludar al Consejo Directivo y saludar a todos los congresistas, diputados, senadores del Parlatino. Expreso mi saludo a nombre de la República Peruana y de las 5 fuerzas políticas que lo integran. Es para nosotros un honor estar frente a ustedes luego de estar participando en diferentes niveles de intervención. Hemos participado en las comisiones, en la de salud, la que tiene que ver con seguridad alimentaria, en la que tiene que ver con migraciones y también con conectividad. Quiero agradecer la presencia destacada de cada uno de los miembros de la delegación peruana, que tenemos solo un objeto en la presencia nuestra en esta sesión del Parlatino, es integrarnos, es hacer una presencia mucho más consolidada de la República Peruana, que marque un antes y un después, y por eso quería comentarles qué estamos haciendo desde el Perú para acortar brechas que tienen que ver con una condición del migrante, una condición que creo yo está sostenida en 2 puntos. Uno es la temporalidad y otra es la territorialidad. ¿Dónde estamos? ¿En qué tiempo estamos? Estos 2 elementos son absolutamente importantes porque eso no debería ingerir en nuestra calidad de ciudadanía. Nosotros no somos ciudadanos de segundo o tercer nivel cuando dejamos nuestro país de origen y nos vamos temporalmente a otro territorio. Creemos que estos 2 elementos deben ser destacados no como elementos negativos o en contra, deben ser tomados en cuenta como elementos que fortalecen, como capacidades agregadas. Viajamos con una cosmovisión, con una identidad, y eso debe ser valorado por cada uno de los países, que en algún momento son países de origen, pero en otros momentos son países de destino. Hablamos de una ciudadanía del mundo, de cara a la tecnología de la información y las comunicaciones, de la globalización. Tenemos que procurar que más allá de las buenas intenciones que ha expresado cada uno de los países en materia de migraciones, se luche respecto a temas que condicionan el objeto final de esta conferencia, que es un trato digno al migrante, que han dicho hoy tiene cara de mujer, pero si tiene cara de mujer, tiene también cara de familia, porque detrás de cada mujer, o delante o al costado, hay niños y niñas. Nos preocupa a la República Peruana la familia migrante. Y por eso hemos emitido 2 normas importantes. Una tiene que ver con un decreto legislativo emitido por el Ejecutivo del Congreso peruano, que lo que hace es dictar ciertas normas que pretendan proteger al migrante. Y en estas normas tenemos, por ejemplo, de que cada 90 días no tiene que salir de nuestro país, sino puede hacer un trabajo de voluntariado y puede quedarse en el país. El migrante tiene que no solamente dejar atrás su comodidad, su confort, su familia, el conocimiento que tiene de su territorio, sino tiene que afrontarse a un nuevo sistema, a una nueva organización. ¿Cómo responden nuestros países para el proceso de formalización del migrante? Hemos trabajado procurando simplificar las vallas burocráticas del migrante en nuestro país. Las estamos acortando. No queremos pedirle al migrante que presente nuevamente una serie de documentos en diferentes momentos. Tenemos más de 37 organizaciones en el país que tienen que ver con el trámite que hace el migrante para tener un estatus en el país. Son condicionantes que van a ver el éxito del migrante y su incorporación a nuestro país. Una preocupación también tiene que ver con la seguridad de la que hemos hablado en estos 2 días. Nosotros damos todas las facilidades a los migrantes, los queremos hacer parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, pero también somos absolutamente severos aquellos quienes dañan nuestro patrimonio. Tienen una expulsión de 15 años porque hay que proteger
nuestra identidad. En el país hay 1.292.841 movimientos migratorios a marzo del año 2017. Se está registrando 0.04% más que el año próximo pasado por el mismo periodo. Yo quisiera decir muchas cosas más, señora Presidenta. Sé que estamos cortos de tiempo. Solo quisiera terminar con algo. Yo soy de Puno. Puno es una ciudad que queda al sur del Perú. Y yo no había entendido muy bien, hay dos niveles. Puno, como ciudad, y el gentilicio es puneño. Pero ellos han desarrollado, o nosotros hemos desarrollado, un estatus para quien viene y colabora sin ser del lugar, y es ser puneñista. ¿Y qué importante es esto? Porque si tú le das un estatus próximo a aquel foráneo que viene a incorporarse en el desarrollo económico de tu país, que aporta, que tiene voluntad de hacer muchas cosas, en cada uno de nuestros países no debería haber migrantes, no debería haber foráneos, debería haber peruanistas, panameñistas, deberíamos hacer nuestros a los migrantes, darles condiciones de lucha, de competitividad y sobre todo de dignidad. Muchísimas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada. A continuación, tiene también el uso de la voz, en nombre de la delegación del Ecuador, su presidente, José Serrano. Por favor. Muchas gracias, señora presidenta, señores, señoras, miembros del Consejo Directivo, señores, señoras parlamentarios, presidentes, diputados, asambleístas, congresistas. Para Ecuador, la urgencia y el mandato histórico de nuestra región es la integración, y así lo dictamina el preámbulo de nuestra Constitución, donde se dice que el pueblo del Ecuador ha decidido construir un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra. Y los parlamentarios y parlamentarias ecuatorianas y ecuatorianos nos encontramos aquí respondiendo a ese mandato para fortalecer todas nuestras cercanías con los países hermanos y consolidar la cooperación regional frente a los problemas y los desafíos que compartimos. La migración es un fenómeno evidente y desde el inicio de la humanidad ha formado parte fundamental en el desarrollo de nuestra especie y de nuestras culturas. En nuestra región somos un pequeño género humano, como nos definía el libertador Simón Bolívar. Conjugamos todas las migraciones del mundo y albergamos una diversidad cultural que reconocemos como nuestra mayor riqueza, sin lugar a dudas. A lo largo de nuestra historia hemos recibido migrantes de todas partes del mundo, desde aquellos que llegaron en otros siglos como conquistadores, hasta los millones de ciudadanos extrarregionales que se enamoraron de nuestra tierra y construyeron allí, en nuestra patria, en paz y armonía, sus vidas, sus familias, con seguridad. Por equidad y justicia deberíamos suponer que los migrantes latinoamericanos y caribeños reciben en otros países los mismos tratos, con respeto, con garantía de derechos y oportunidades de progreso. Pero todos conocemos la realidad. Los aportes que nuestra comunidad ha entregado por décadas y siglos para el desarrollo de países como Estados Unidos no se contabiliza ni se toma en cuenta, y tampoco las contribuciones culturales, que no son menos. Porque cuando los latinoamericanos y caribeños migramos, lo hacemos no por afanes de conquista o dominación, sino por una legítima búsqueda de medios honrados de vida o por afanes de descubrimiento. Decir que los sudacas somos delincuentes simplemente por trabajar en un país distinto al que nos vio nacer es ofender a nada más y a nada menos que 625 millones de ciudadanos representados en esta sala. En Ecuador reconocemos el derecho humano a la movilidad como un derecho innato del ser humano y declaramos
que ninguna persona puede considerarse ilegal o delincuente por ejercer ese derecho y trasladarse por el mundo. No es posible que los capitales tengan derecho a la movilidad, pero no las personas. Eso demuestra claramente cómo las políticas y las leyes migratorias en el primer mundo no se fundamentan en principios humanistas o de legitimidad jurídica, sino que están contemplados simplemente en ver a los seres humanos como simples recursos del capital, cuyo flujo se puede regular de acuerdo a sus intereses financieros. Pero en Ecuador decimos todo lo contrario, que el fin y el objetivo de las leyes debe ser el ser humano, en primero, en segundo y en último término. Y por supuesto, que eso incluye el bienestar económico, pero teniendo como beneficiarios a las personas y no exclusivamente a sistemas financieros, por ejemplo. La ciudadanía universal es uno de los objetivos a mediano plazo que debemos plantearnos en esta asamblea, señora Presidenta, empezando por la consolidación de una ciudadanía única, latinoamericana y caribeña. En Ecuador hemos aprobado una ley de movilidad que proponemos para su estudio también en esta sala y en este pleno, como una normativa pionera que establece por primera vez el derecho humano a la movilidad. En este momento de nuestra historia, los espacios interparlamentarios están llamados a ser agentes activos en la defensa de nuestros ciudadanos y en defensa de nuestras democracias. Todos somos conscientes de que la integración es la única forma de garantizar nuestra independencia y nuestra autodeterminación como naciones. Ecuador saluda el diálogo parlamentario de alto nivel que desarrolla para estos temas, para responder con dignidad, altura y soberanía a las vulneraciones de los derechos que sufren nuestros ciudadanos latinoamericanos y caribeños y fortalecer la construcción de un mundo entre naciones iguales. Otra amenaza a nuestras soberanías regionales y nacionales es la corrupción, es la impunidad, fomentada en muchos países por transnacionales. Lamentablemente, la corrupción es también otra forma de forzar la migración de muchos de nuestros compatriotas. Pero esa corrupción es inherente a la ambición descontrolada que rige el capital en el siglo XXI. Hoy se la reconoce como una pandemia mundial y no es exclusiva de nuestros países, como quieren hacernos creer algunos sectores de la comunicación, que responden a muchos poderes corporativos. Los parlamentarios tenemos el deber constitucional y moral, y por supuesto político, de expresarlo con claridad ante el mundo, la vigencia de nuestras instituciones y la fortaleza de nuestras democracias, adoptando una postura unificada en torno, por ejemplo, al grave caso de corrupción promovido por la empresa transnacional Odebrecht en nuestra región y en varios países del mundo. En Ecuador, la Asamblea Nacional, que presido, aprobó por abrumadora mayoría una censura pública a esta empresa, su expulsión sin retorno del país y la reparación integral de los daños causados, así como la muerte civil de los funcionarios públicos que estuvieron a su servicio. Por cada dólar que metieron en sus bolsillos corruptos, tanto el sector privado como el sector público, un compatriota nuestro empobreció, no tuvo acceso a la salud, no tuvo acceso a la educación, no tuvo acceso a seguir construyendo y soñando en una democracia que garantice el pleno ejercicio de los derechos, y seguramente tuvo que emigrar. Invitamos, pues, señora Presidenta, a través suyo y del Consejo Directivo de este Parlamento, a que todos y cada una de los integrantes de las diferentes asambleas, congresos, cámaras de diputados, de senadores, puedan sumarse a iniciativas parlamentarias y emprender acciones multilaterales conjuntas, coordinadas y en absoluto apego a los propósitos de este espacio regional, como son defender la plena vigencia de la independencia económica y la protección de del pleno ejercicio de los derechos humanos de nuestros ciudadanos. Finalmente, la búsqueda de
de un mundo donde la justicia, la equidad y la solidaridad sean las leyes fundamentales de la convivencia, más que ser una ilusión política, debe ser un asunto de supervivencia global, porque la única manera que tenemos de garantizar la continuidad de las culturas humanas es a través de la sostenibilidad de nuestros modelos de desarrollo y la soberanía y el manejo institucional de los recursos naturales, económicos de nuestros países. Eso, sin lugar a dudas, es el contexto que debemos hacer que cobre importancia a nivel global. La voz pleclara de los encuentros y soluciones pacíficas debe ser la nuestra, mucho más en una crisis de valores mundiales donde el otro se considera como un enemigo en potencia. Nuestra región es un ejemplo ante el mundo de cómo es posible ser diversos, pero iguales en derechos, y crecer aprendiendo unos de otros. Debemos seguir siendo un ejemplo de región de paz y de unidad en la diversidad. Ya lo dijo Simón Bolívar, desde que la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo, y tal vez nunca como hoy esa frase se transforma en un verídico hecho de la historia, porque son nuestros pueblos jóvenes y llenos de vida los llamados a restablecer el sentido común y el humanismo en el destino de nuestro planeta y de nuestra región. Estamos comprometidos en este proceso de integración, no solamente a través de la relación interparlamentaria, sino sobre todo a través de la relación y la consolidación unitaria de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones y de nuestra historia como pueblos latinoamericanos y caribeños. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Tiene ahora el uso de la palabra el representante de la delegación de Brasil, el senador Antonio Anastasia. Por favor. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento a senhora presidente, a mesa diretiva e todos os parlamentares do Palatino. Minha informação, senhora presidente, é tão somente para dar notícia a esse eminente parlamento que aprovamos no Brasil recentemente, no último mês de maio, uma lei federal sobre migração, extremamente moderna e avançada. Na realidade, o Brasil tinha um antigo Estatuto do Estrangeiro. Indago se aguardo para a tradução, se for necessária. Hola, buenos días, presidenta, además miembros de la mesa directiva. Brasil aprobó recientemente en mayo un proyecto de ley marco sobre migración, que es muy bueno. Esta lei substitui o chamado Estatuto do Estrangeiro do período militar, que era baseado na segurança nacional e evitava e punia a migração. Disculpe. Há necessidade de tradução? Não. Perfeitamente. Portanto, a notícia que trago, senhora presidente, é exatamente para permitir o conhecimento desta nova lei, que acolhe critérios humanitários, de direitos políticos para os migrantes e, de modo muito claro, transforma a política da migração como uma inovação em nosso país. Poderia repetir, por favor? Perfeitamente. Digo que a lei substitui a lei antiga do regime militar. Esta ley sustituye una ley del régimen antiguo. E que transforma a política de migração com a política nacional e não mais de segurança nacional. Transforma una ley de política nacional con una de seguridad nacional. Com critérios de direitos humanos, inserção política dos migrantes. Con criterio de los derechos humanos y la inserción política de los migrantes. E acesso a todos os serviços públicos prestados pelo governo brasileiro. Y acceso a los servicios públicos prestados por el gobierno brasileño. Portanto, uma lei moderna que está consentânea
com as diretrizes internacionais sobre o tema. Una ley moderna que está cuestionada con las directrices internacionales sobre este tema. Deste modo, o Brasil, país de dimensões continentais, com mais de 200 milhões de habitantes e uma das 10 maiores economias do mundo, O Brasil, por tener una dimensión con más de 200 millones de habitantes y uma das 10 maiores economias do mundo, una de las 10 mayores economías del mundo, cria uma política acolhedora para os migrantes, cría una política bien acogedora para los migrantes, fazendo jus à sua tradição haciendo justicia a su tradición de ser uma nação formada por migrantes. de ser una nación formada por migrantes. Muito obrigado, senhora. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Informo a la Asamblea que prácticamente se han agotado la lista de oradores de las delegaciones que solicitaron. El diputado Ángel Medina, sobre el mismo tema, señor diputado. Adelante, por favor. Muchas gracias a los miembros de la mesa directiva. Gracias por la oportunidad. Cada día la migración será mayor y más continua. Y eso tiene una respuesta natural al mundo cambiante que vivimos. Es una respuesta natural a que, producto de los avances y producto de los avances de la humanidad, cada día somos más cercanos como ciudadanos, cada día somos más globales en nuestra conciencia. Y evidentemente esto va a generar un desarrollo distinto de las sociedades y un desarrollo distinto de las naciones. Y hay que partir por allí. La necesidad que tenemos de encontrarnos y de permanentemente estar comunicándonos como ciudadanos independientemente de nuestra nacionalidad o independientemente de nuestra cultura. El problema básico de la migración no es que nos movamos, no es que nos movilicemos. El problema básico de la migración, especialmente en nuestra región, en América Latina y el Caribe, se sustenta cuando un hombre o una mujer de cualquier nación debe abandonar su territorio, debe tomar esa decisión dura, difícil y complicada de abandonar su tierra, de abandonar sus costumbres, para salir a buscar ciudadanía en otro espacio, en otro territorio. Y ahí es donde se centra el problema fundamental. En Venezuela, en los últimos años se estima, según cálculos aproximados, que más de 2 millones de venezolanos han tenido que salir a vivir, buscar camino en otra nación, especialmente latinoamericana. Las principales razones que han hecho que millones de venezolanos, donde no es costumbre en Venezuela emigrar, no había sido una costumbre históricamente, las razones que mueven a cada venezolano, hombre y mujer que sale a cualquiera de nuestros países hermanos de América Latina, la primera de ellas se centra en la violencia que vivimos como país. Esa inseguridad los expulsa y los lleva a buscar camino en otro lado. La segunda de ellas es el costo de la vida y la imposibilidad que tiene cualquier hombre y mujer trabajador de que con su esfuerzo personal pueda conquistar los mínimos bienes y servicios para tener una calidad de vida. Y la tercera de ellas, especialmente radica en los jóvenes, tiene que ver con la visión de futuro, con la imposibilidad de pensar en un futuro próspero, un futuro relevante o de progreso en tierras venezolanas. Venezuela no ha sido un país de migrantes, muy por el contrario, nuestra historia siempre ha sido un país para acoger a hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Y hoy estamos viviendo este fenómeno que nos tocó a los venezolanos, pero que no es nuevo para América Latina. No es la primera vez y no es el primer momento donde en nuestra región la migración principalmente es el producto de los sistemas políticos, principalmente es el producto o la consecuencia de un modelo político en cada una de nuestras regiones. Es una consecuencia, en el caso de América Latina, las grandes migraciones de hombres y mujeres son el producto de que en muchos momentos, hoy y ayer, en varias de nuestras naciones se han pretendido y se han colocado y se han instalado regímenes que en algunos casos son hegemónicos, en otros militaristas y en otros evidentemente son mesiánicos. Esta historia de América Latina, que hoy también es la historia de Venezuela, hace que
el inmigrante, principalmente cuando hay grandes procesos de migración de las naciones, sean inmigrantes creadores de ciudadanía. Son hombres y mujeres que salen a buscar conquistar derechos y realizar y cumplir con sus deberes. En tanto se conforman en hombres y mujeres creadores de democracia, y son ellos, millones de latinoamericanos, son embajadores de la libertad y embajadores del derecho de Estado y el derecho de todos los pueblos a progresar y a poder tener garantías plenas del ejercicio de su libertad. Y ahí es donde está el tema, y ahí es donde nosotros tenemos que colocarnos y colocar el acento. Todos los hombres y mujeres en los grandes procesos migratorios y en el proceso migratorio que vive Venezuela son hombres y mujeres que están saliendo a su tierra a dar su mejor aporte porque entienden que dando lo mejor de sí pueden construirse una ciudadanía y dando lo mejor de sí pueden construirse un espacio de progreso independientemente de la nación que los acoja. Queremos agradecer especialmente a muchas naciones de América Latina que han modificado sus leyes migratorias, especialmente atendiendo al pueblo de Venezuela. Queremos darle las gracias por ese momento, pero también queremos que se entienda que mucho de lo que hoy pueda suceder tiene el germen de democracia en las manos. Si nosotros queremos, efectivamente, crear un proceso migratorio donde la principal causa no sean los modelos políticos, la palabra clave es democracia, la palabra clave es libertad, la palabra clave es Estado de Derecho, y en esa medida que afiancemos en cada uno de nuestras naciones modelos democráticos, en esa medida vamos a conquistar una verdadera interrelación continua, permanente y perfecta de los ciudadanos latinoamericanos. Muchos saben, muchos de los que hoy están aquí, saben la situación que vivimos en Venezuela. Muchos lo saben al detalle, muchos tienen referencia de lo que ha pasado en los últimos días. Y muchos también lo saben como reflejo de su propia historia. Hoy le toca a Venezuela, ayer les tocó a otras tantas naciones y a otros tantos ciudadanos de América Latina salir de sus fronteras para buscar libertad y buscar derechos políticos y derechos ciudadanos de ciudadanía. Lo que nos corresponde hoy como Parlamento Latinoamericano no solamente es pedir solidaridad a todos los pueblos de Venezuela, a todos los pueblos de América Latina y entender que la migración, cuando se produce producto de una falla de los modelos políticos de las regiones, es una falla para toda América Latina. Porque cuando un miembro de este Parlamento falla, falla todo el sistema de América Latina y todo el modelo de integración. Si realmente queremos alcanzar la integración, tiene que ser la migración futura, superar los obstáculos de la migración presente y la migración del pasado. Y entendernos que el verdadero muro que nos trata de dividir no solamente está entre la frontera México y los Estados Unidos, está también en comprender que la democracia es el camino, es la alternativa y es la vía para construirnos como verdaderos ciudadanos de América Latina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Se ha agotado la lista de oradores inscritos para este debate general. Quiero solicitar al cofacilitador del Pacto Mundial, al embajador Juan José Gómez Camacho, sus consideraciones de cara a poder cerrar el debate en este sentido. Con mucho gusto, señora presidenta, y empiezo nuevamente por agradecer a usted y a todos ustedes por... Creo que ya, gracias. Con mucho gusto, señora presidenta, y decía que agradezco a usted muchísimo por la invitación y a todos ustedes muy distinguidos y distinguidas congresistas y parlamentarios no solamente por haberme invitado, sino sobre todo y más importante por estar llevando a cabo este extraordinario debate. Primero les quiero decir que tienen mi compromiso y el de mi colega, el embajador de Suiza, Jürg Lauber, de que lo que aquí se ha discutido y se seguirá discutiendo seguramente en el Parlatino y en la sede de sus congresos sobre este tema va a ser, por supuesto, una contribución muy importante para la negociación del Pacto Mundial. Dos o tres reflexiones, si me permite, señora presidenta, escuchando la discusión de ayer y esta mañana. La primera es que tenemos un reto muy complejo en la negociación del pacto. Bueno, tenemos muchos, pero uno que va a ser técnicamente y políticamente difícil y que lo comparto por lo que estoy escuchando y que va a ser muy útil que ustedes lo discutan a nivel nacional,
es la distinción entre migrante y refugiado. Tradicionalmente, bueno, la primera y la más importante es que el refugiado está protegido por un marco legal muy robusto, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Existe un alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, existe la Convención de los Refugiados, y lo más importante es que el refugiado tiene el derecho técnicamente conocido como el non-refoulement, que es decir, el derecho a ser protegido y no ser repatriado. Una vez que una persona recibe la calificación de refugiado, está protegido, mientras que el migrante no tiene absolutamente ningún tipo de protección. El migrante tradicionalmente es quien se mueve por razones voluntarias y económicas. El refugiado es quien huye de persecución y del temor. Hoy estamos encontrándonos, y en esta mañana lo acabamos de escuchar nuevamente, un grupo de personas que se empiezan a mover, que lo seguimos viendo como migrantes, pero que en realidad están huyendo del cambio climático, están huyendo de sequías, están huyendo de violencia criminal, por ejemplo, y que lo seguimos viendo como migrantes porque son migrantes, pero están entrando en una zona gris, técnicamente y políticamente hablando, en donde tendremos que decidir globalmente en Naciones Unidas cómo los tratamos. Algunos los empiezan a llamar migrantes forzados. Ese lo dejo simplemente en la mesa porque motiva una reflexión muy importante. Segundo, una contribución que les quiero rogar, sigan trabajando en ella y nos lo puedan hacer parte de nuestro proceso de negociación, son las estadísticas y los datos, señora Presidenta. No hay datos suficientes sobre la realidad migratoria, no hay cifras suficientes sobre la realidad migratoria. Y el problema es, como lo mencionaba ayer, que queremos que la negociación del Pacto Mundial no se dé sobre la base de percepciones, sino se dé sobre la base de evidencias. Las evidencias son las únicas que nos van a permitir construir un pacto exitoso como el que queremos. Concluyo nuevamente, señora Presidenta, agradeciéndole muy sinceramente por esta invitación, a todos ustedes reconociéndoles su extraordinario trabajo y reiterando el compromiso mío como cofacilitador de la misión permanente de México ante las Naciones Unidas, que todo lo que ustedes están produciendo y contribuyendo va a ser una parte importante de lo que el Pacto Mundial contenga en el futuro. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Pues es así como concluimos este debate general en relación con el tema principal que elegimos para la realización de esta Asamblea General. Apreciamos enormemente la participación del embajador Gómez Camacho y seguramente esta Asamblea se pronunciará en relación con este tema que marcará la agenda de trabajo de nuestras distintas comisiones de cara precisamente a la construcción del Pacto Mundial por hacer de la migración una migración responsable, ordenada, segura y regular. Muchas gracias.